¿De qué nos ha salvado Dios? Esta es una de las preguntas que más respuestas incorrectas tiene cuando se le hace a los cristianos, incluyendo líderes y teólogos. La mayoría contesta: nos ha salvado de los pecados, del diablo, del infierno, del mal, de los demonios, de la muerte. Además, se asocia la salvación con el momento en que uno muere, con la vida después de la muerte, pero la salvación, así como la vida eterna, inician en el momento en que creemos en Jesús y lo recibimos en el corazón. Nos salvamos o nos perdemos en vida. En relación a la sangre de Cristo y su obra redentora en la cruz, solamente hay un versículo, uno solo en toda la Biblia, que dice de qué hemos sido salvados. ¿De qué nos ha salvado Dios? La respuesta es: de su ira. Hemos sido salvados de la ira de Dios. La ira de Dios es otro asunto que se relaciona también con la vida después de la muerte, en especial con el día del juicio final. Pero el Espíritu Santo dice que el que cree hoy en esta vida, en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Jesús en esta vida no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, y además nos exhorta a hacer morir lo terrenal en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en esta vida, en esta tierra, en este tiempo. ¿Cómo saber si alguien está bajo la ira de Dios? Cuando sus vidas están gobernadas por el pecado, el miedo, la tristeza y la debilidad, cuando viven en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos, y son por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, cuando viven nada más para ellos mismos, cuando no hacen nada para nadie, nada más viven para ellos, y primero ellos y después ellos y el último ellos y el mundo que se caiga, cuando viven en el egoísmo. La mayoría piensa o asocia la ira de Dios con truenos y relámpagos, bolas de fuego cayendo del cielo, con la total desgracia y destrucción. Piensan que quien está bajo la ira de Dios o está muerto, o lo ha perdido todo y anda vagando por las calles, o está enfermo, delirante, totalmente en desgracia, o es un asesino en serie, o una bestia humana como Nabucodonosor, cuando fue convertido como un animal salvaje por su soberbia. Pero no es así. La Biblia sí profetiza que cuando se derrame la ira de Dios sobre la tierra, en el día de la ira de Dios, habrá destrucción total en la tierra. Pero claramente enseña que en esta vida, la ira de Dios simple y sencillamente es la ausencia de Dios en la vida de la persona. Quien está bajo la ira de Dios vive para sí misma, no piensa en Dios, no toma en cuenta a Dios para nada. Alguien puede ser una buena, entre comillas, buena persona, tener dinero, ser alguien respetable y próspero, pero, sin embargo, a pesar de todo eso, estar bajo la ira de Dios, lo cual se manifiesta en el egoísmo, que es la esencia de la ira de Dios, que vive para sí mismo, para satisfacer sus deseos, aunque sean buenos deseos, y no toma en cuenta a Dios para nada. Puede incluso ser religioso, y la máxima expresión de alguien que está bajo la ira de Dios es que profesa ser ateo, o tiene una religión, o incluso es cristiano, pero no vive conforme a la voluntad de Dios, no vive de acuerdo con lo que dice creer. Es impresionante cuántos viven hoy en día bajo la ira de Dios por el simple hecho de vivir para sí mismos e ignorar a Dios y su palabra. Cristo nos salvó de la ira de Dios presente y de la ira de Dios venidera. Nos salvó de una vida egoísta, de una vida para nosotros mismos. Por eso es que la Escritura repite varias veces que para esto Cristo murió, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él. Y en el día del juicio
vamos a ser librados de esa terrible ira que será derramada sobre la tierra, pero en esta vida nos salva de la ira de Dios, nos salva de vivir una vida egoísta, una vida centrada en uno mismo o centrado en cualquier otra cosa que no sea Dios.